Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a COESPE por invitarme a este acto, lógicamente. Muchas gracias a los que estáis participando. Muchas gracias porque ha sido un placer escuchar las bonitas palabras de Paqui, ¿no? Y dolorosas, porque retratan una cuestión que ha ocurrido muy dolorosa, ¿no? Yo voy a hacer una exposición inicial en torno a 20 minutos no más, porque, bueno, yo creo que luego lo más interesante siempre son en este tipo de videoconferencias, de reuniones, las preguntas de los participantes, ¿no? Y voy a dividir mi intervención en los tres bloques en los que he dividido el libro, porque yo, bueno, creo que he intentado sistematizar siempre con datos oficiales cuál es la situación de las residencias, ¿no? Esos tres bloques es el primero, qué ocurrió especialmente durante la primera ola de la pandemia; segundo, quién está haciendo negocio en España con las residencias de mayores; y tercero, lo que llamo la administración ausente, que son funciones esenciales que deberían cumplir las administraciones y que no están cumpliendo. Bueno, este es un poco el esquema general. ¿Qué ocurrió? El primer bloque. En la primera ola de la pandemia fallecieron más de 20.000 personas, según datos oficiales. Realmente, en torno a 35.000 si analizamos los datos de exceso de mortalidad. La razón del desfase es porque al principio no siempre se indicaba que el motivo de fallecimiento de un mayor, de un residente, era el COVID, ¿no? Ese es lo que provoca ese desfase. Es evidente que algo tan impactante y tan brutal como lo que ocurrió no se puede explicar con una causa. A veces en el debate público en España tendemos mucho a intentar explicar todo con una causa, ¿no? Bueno, eso no es serio, es un problema complejo, y yo en el libro describo hasta 5 grandes causas, que voy a resumir todo lo que pueda aquí. 5 grandes causas que explican en buena medida esa catástrofe absoluta de lo que ocurrió especialmente en la primera ola, ¿no? La primera causa son problemas previos a la pandemia, problemas estructurales que ya había en el sistema residencial español. El ejemplo más evidente es la atención primaria, que vive en la mayor parte de España de espaldas a las residencias. Es como en muchos lugares la atención primaria se desentiende de alguna forma del residente una vez que entra en la residencia. Eso se acentuó todavía, ese problema estructural y previo se acentuó todavía más con la primera ola. Segunda gran causa que explica lo ocurrido: problemas que se detectan o que emergen cuando llega el virus. No había EPIs. A pesar de que esto es una responsabilidad de las empresas que tenían la obligación legal de tener EPIs, no había test para detectar el virus. Eh, Estas dos cuestiones, por ejemplo, provocaron que no se pudiera hacer correctamente, en muchos casos, la sectorización que se ordenó desde el gobierno central. Dividir las residencias en zonas para personas que estaban contagiadas y las que no, pero lógicamente eso requiere saber si lo está o no, y la forma de detectarlo es mediante test. Si no existían test, complicó enormemente la sectorización. En otros lados también se hizo mal por otros motivos, porque no era posible, porque por cómo era el edificio, o porque la residencia estaba ocupada al completo y por lo tanto era muy complicado sectorizar, zonificar la residencia correctamente. Pero bueno, la falta de test y de EPIs influyó, es un problema que surge o que se detecta cuando surge la pandemia. Tercera gran causa: responsabilidades políticas en algunas comunidades especialmente. Estoy pensando en Madrid y Cataluña, que son las dos comunidades donde más fallecidos hubo, donde se aprobaron unos protocolos completamente indignos que atentaban contra los derechos humanos de los mayores. No lo digo yo, lo dice Amnistía Internacional en un informe detalladísimo sobre lo ocurrido en esas dos comunidades, lo dice Médicos Sin Fronteras en otro informe sobre todo lo que ocurrió en España, también muy detallado. Se aprobaron unos protocolos realmente vergonzosos que impedían el traslado a los hospitales de mayores cuando caían enfermos y vivían en residencias. La consecuencia fue que en las 4 o 5 semanas críticas, entre mediados de marzo y última semana de abril, en Madrid
prácticamente el 80% de los mayores que fallecieron lo hicieron en la residencia, sin recibir atención hospitalaria, el 80%, y en Cataluña el 72%. En circunstancias normales esa cifra no llega al 20% nunca, ¿eh? O sea que son cifras apabullantes que demuestran cómo se les negó la atención médica a miles de mayores. Estamos hablando de más de 5.000 mayores en Madrid y más de 2.000 en Cataluña, simplemente en esas 5 o 6 semanas críticas. Cuarta gran causa, responsabilidades empresariales. En muchas empresas llegaron, por ejemplo, con ratios de personal que ya son bajas de ratios que establece la ley, y las empresas muchas veces por ahorrar incumplían las ratios o, por ejemplo, no, una práctica muy habitual de las empresas es no sustituir a las gerocultoras cuando están de vacaciones o cuando caen enfermas. Entonces, aparentemente cumplen las ratios, pero en realidad no lo están haciendo. Esas ratios de personal tan mínimas que realmente ni en una situación normal ya eran un drama, cuando llega la pandemia y empieza a darse gente de baja, se convierten en una catástrofe absoluta, ¿no? Otras responsabilidades empresariales. Al principio de la pandemia hay testimonios de decenas de residencias donde le decían a los trabajadores que no se pusieran las mascarillas para no asustar a los mayores, o el caos organizativo que hubo en muchas residencias. Y quinta gran causa, una causa más, vamos a llamarle objetiva, pero que los políticos y los responsables tenían que conocer, los que tienen responsabilidades sobre las residencias. Es lo que yo en el libro llamo que las residencias están diseñadas para contagiar, para transmitir un virus y no para frenarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los elementos de una residencia son elementos potencialmente muy peligrosos para extender el virus. Primero, los residentes. La mayor parte de los residentes son ya personas con deterioro cognitivo, a las que hay que alimentar, muchas veces cambiarle el pañal. Son actividades que obviamente no se pueden hacer a 1,5 metros de distancia. Segundo, las trabajadoras. Especialmente en Madrid, las trabajadoras tienen... Digo trabajadoras porque es un sector que el 90% son mujeres, está totalmente feminizado y con una importante precariedad. Las gerocultoras, que es la figura más extendida en las residencias, no llegan a mileuristas. En algunas ciudades como Madrid, eso obliga a que trabajen a lo mejor en 2 residencias al mismo tiempo, también por elementos de precariedad, contratos que, bueno, pues obligan a esa movilidad forzosa que... Imaginaos la catástrofe que supuso en plena pandemia cuando tenían que moverse de un centro a otro y a lo mejor sin saberlo porque eran asintomáticas llevaban el virus con ellas, ¿no? Segundo elemento objetivo de ese diseño para contagiar, la situación precaria de muchos trabajadores. Tercero, las propias instalaciones. La mayor parte de las residencias tienen habitaciones dobles. A mí esto es una de las cosas que me parecen más indignas y que habría que cambiar con más celeridad, porque yo no sé cuándo como sociedad aceptamos que una persona mayor por entrar en una residencia pierde su derecho a la intimidad. Pero esta es la realidad que se está viviendo en las residencias y obviamente obedece a razones económicas, porque es la forma de sacarle mayor rendimiento a una residencia. Cuando estamos hablando de un virus, las habitaciones dobles son un motivo, obviamente, de mayor transmisión. Y otro, el tamaño de las residencias. En España hay residencias muy grandes y hay 2 estudios muy detallados de comunidades autónomas, uno de Navarra y otro en Castilla y León, que además de otras causas, obviamente, la primera causa que influyó era si la residencia estaba en un entorno con gran número de contagios. Obviamente eso influía directamente. Pero una de las causas que se analizan en esos 2 informes autonómicos sobre fallecidos en la primera ola es el tamaño del centro. A mayor tamaño, mayor mortalidad. Obviamente no solo en términos absolutos, que eso sería lógico, sino en términos proporcionales. El impacto fue mucho mayor en las residencias de mayor tamaño. Bueno, estos son todos elementos objetivos, pero que obviamente las personas responsables que tienen toman decisiones sobre las residencias son elementos que, igual que lo sabemos nosotros, tenían que saberlos ellos y tenían que haberlo tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, una decisión que no se tomó al principio casi en ningún territorio, sí en alguno, que era
cuando llega el virus, sacar a los mayores contagiados a centros específicos COVID. Y no lo que se hizo, que fue en muchísimos lugares encerrarlos con llave, y esto no es solo una metáfora, sino que a veces estuvieron semanas encerrados en sus habitaciones, ¿no? Bueno, yo creo que luego, si queréis, profundizamos en alguno de estos factores. En el libro también analizo el impacto según el tipo de gestión. Las conclusiones de las 11 comunidades autónomas que me facilitaron los datos, hay 6 con las que todavía sigo peleándome, es que el impacto fue algo mayor en las residencias de gestión privada. En 8 de las 11 comunidades fue mayor la mortalidad en las residencias de gestión privada, entre ellas Andalucía. Pero especialmente el dato más significativo es si la residencia pertenecía a un gran grupo o no. Ahí claramente el hecho de pertenecer a un gran grupo incrementó mucho las posibilidades de que el impacto de la mortalidad fuese mayor. Bueno, con esto cierro la exposición inicial del primer gran bloque que ocurrió durante la primera ola de la pandemia y paso al segundo, el negocio. ¿Quién está haciendo negocio con las residencias en España? Yo aquí siempre digo, porque lo considero muy importante, en España hay más de 5.200 residencias de mayores, por lo tanto, es fácil que todos entendamos que hay de todo, ¿no? Hay residencias donde están muy bien cuidados y hay muchas que anteponen el lucro al cuidado de los mayores. Por eso yo siempre digo que es importante no generalizar, que hay que ir residencia a residencia, pero también hay una serie de elementos comunes. Y esos elementos comunes, con ese marco que debemos tener siempre ahí detrás de no generalizar, esos elementos comunes son los siguientes. Estamos hablando de un sistema completamente privatizado. El 87%, perdón, de las residencias tienen gestión privada. Algunas de ellas titularidad pública, pero gestión privada. Y para mí lo importante, obviamente, es la gestión, porque eso otro que se llama gestión indirecta, que es que la titularidad es pública, pero la gestión privada, obviamente, lo que significa es que el edificio es, pues, de la Junta de Andalucía o de un ayuntamiento, pero la gestión, todo lo que allí ocurre, lo realiza una empresa privada. Por lo tanto, lo importante es analizar la gestión. A nadie se le ocurriría decir, lo digo porque las patronales a veces dan los datos de titularidad que son más confusos, pero es como si las estrellas Michelin en un restaurante se diesen al dueño del edificio y no a quien cocina en el restaurante, ¿no? Esto es completamente absurdo, por lo tanto hay que fijarse en los datos de gestión. Los datos de gestión son 87% en España, en Andalucía es el 89% de las residencias son de gestión privada. Hay comunidades como Cataluña y Madrid donde está en el 94%. Segundo gran elemento, una concentración empresarial muy fuerte durante los últimos años, hasta tal punto que hay 8 grandes grupos que controlan el 17% del total de las plazas de España. Tercero, yo hablo de 2 anomalías en el sistema residencial, que son, por un lado, los fondos de gestión, son unos fondos que son dueños de 3 de los principales grupos y que tienen un poder creciente en España. Estas residencias que están en manos de fondos de private equity, que es como se llaman, son unos fondos muy específicos y especialmente dañinos para operar en el sector residencial. ¿Por qué? Lo voy a intentar explicar brevemente. Estos fondos, cuando entran en un negocio, hay 2 características fundamentales. Cuando entran en un negocio, en un plazo máximo de 5 años, tienen que revender. Es la naturaleza, se dedican a eso. Y esto lo aplican igual si compran una cadena de supermercados o una cadena de comida rápida o una empresa de residencias. En un plazo máximo de 5 años revenden, obviamente con las máximas plusvalías, porque para eso hacen el negocio. Son inversiones, por lo tanto, básicamente financieras, ¿vale? Segundo gran elemento, las operaciones de compra, que a veces son cientos de millones de euros, las hacen con un endeudamiento muy fuerte. Por eso buscan sectores que tengan mucho efectivo, como las residencias, por ejemplo, donde todos los meses o el mayor o la administración paga por el servicio que allí se presta. Buscan, por lo tanto, sectores con mucho efectivo para ir pagando la deuda lo antes posible, ¿vale? Y, por lo tanto, exprimir al máximo durante el tiempo que están y sacar el máximo beneficio. Bien, en un supermercado exprimir al máximo, pues a lo mejor es que las estanterías estén más juntas,
pero en una residencia la forma de ahorrar dinero y de obtener el máximo beneficio supone o recortar personal o recortar en elementos básicos como la alimentación. ¿Por qué? Porque las residencias son lugares con los gastos muy fijos. El 65% del gasto debería ser personal. Y otros elementos como alimentación o el mantenimiento del centro deberían tener una parte muy importante. Por lo tanto, ahorrar en una residencia significa ahorrar en la calidad de vida de los mayores que están aquí. Y recortar significa recortar en la calidad de vida de los mayores que están aquí. Esto es así de claro y muy difícil de rebatir. Bien, por lo tanto, estos fondos son este tipo de fondos con este planteamiento que hacen este tipo de negocios, que vuelvo a decir lo mismo, no es que lo diga Manuel Rico, es que uno puede entrar en sus páginas web y verá que de lo que presumen es de que en 3, en 4, en 5 años, en este negocio, en aquel otro, obtuvieron 3 veces la inversión cuando revendieron. Bueno, segunda gran anomalía. En España conviven, hay una red de residencias en manos de, básicamente, de congregaciones de monjas, que eran los antiguos asilos. Cuando empiezan las residencias en España en el siglo XIX, en Francia, en otros lugares de Europa, bueno, tenían ese concepto de la caridad y la beneficencia. Hay congregaciones de monjas que siguen funcionando con este criterio de la caridad y la beneficencia. Mi crítica en este tema no es a las monjas, que en muchos casos hacen pues, un trabajo encomiable como cualquiera que ayude al prójimo. Es que la administración permita ese sistema de beneficencia, porque los mayores que están en una residencia, todos tienen el derecho a ser tratados y cuidados igual. ¿Qué significa con la pandemia este sistema de la beneficencia? Bueno, fue dramática. Por ejemplo, las Hermanitas de los Pobres, una de las órdenes religiosas que junto a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados tienen más centros en España. Las Hermanitas de los Pobres salen 2 veces a la semana a pedir en la ciudad donde estén dinero para cubrir gastos y, por ejemplo, en Pamplona salió la superior de la orden a decir que recibían los alimentos de un supermercado que les daba comida, bueno, a punto de caducar y que, claro, al cerrarse por completo con el estado de alarma, los supermercados y todo lo demás, se quedaron también incluso sin el supermercado que les facilitaba la alimentación. En Jaén, por ejemplo, el obispado salió, también hay un centro de Hermanitas de los Pobres, o en Ronda salieron públicamente a pedir ayuda porque bueno, pues no podían conseguir el dinero para funcionar. Bueno, esto no puede ser en un estado del bienestar, insisto, que una orden religiosa, que es una entidad del tercer sector, como cualquier otra, tiene el mismo derecho a operar en el sector residencial que cualquier otro, pero con las mismas, también con las mismas obligaciones. Y el Estado tiene la obligación de garantizar que ningún mayor depende de la beneficencia o de que 2 monjas puedan salir a una ciudad a pedir limosna. El Estado tiene que garantizar, las administraciones autonómicas tienen que garantizar esa calidad del servicio. Estas son, por lo tanto, las 2 anomalías de las que yo hablo al hablar del negocio de las residencias. Estos grandes grupos, en Andalucía, aunque sé que hay participantes de toda España en este momento, pero bueno, es COESPE Andalucía quien organiza la charla. Por ejemplo, las 2 principales grupos de residencias, que son Vitalia Home, que tiene 22 centros y 3.195 plazas, y DomusVi, 14 centros y 1.867 plazas. Las 2 están controladas por fondos de private equity como los que cuyo funcionamiento acabo de explicar. Un último aspecto sobre el negocio y este tipo de grupos controlados por fondos de capital privado, por este tipo de fondos. En buena parte crean estructuras en paraísos fiscales, las 2 que acabo de mencionar en Luxemburgo y terminan en Jersey, que es un semiparaíso fiscal, para ahorrar el máximo dinero, la máxima fiscalidad, pagar lo mínimo que puedan a Hacienda. Bien, hay una paradoja que es que estos grandes grupos son precisamente los que más dependen del dinero público. Hay una parte importante, como comentaba antes, de residencias que son de titularidad pública, pero se gestionan privadamente, y quienes gestionan estas residencias, sobre todo, son estos grandes grupos. Para tener la cifra, la idea de qué estamos hablando,
La Junta de Andalucía tiene 20 residencias de titularidad pública y 6 están gestionadas privadamente. Y en los ayuntamientos, en Andalucía hay 114 ayuntamientos, 114 residencias, perdón, titularidad de ayuntamientos, 114 de ellas, 76 están gestionadas privadamente, por algún grupo privado, el 66%. Andalucía es la tercera comunidad que más residencias tiene, después de Cataluña y Castilla y León, y la cuarta en número de plazas, después de las dos anteriores y Madrid. Bueno, paso al tercer gran bloque y yo creo que ya me estoy casi yendo del tiempo inicial, no quería ser demasiado pesado, voy a resumirlo un poco más, pero el tercer gran bloque, que es la administración ausente. La administración ausente, el planteamiento es el siguiente. Como acabo de describir, el sector está completamente privatizado. Vale, las administraciones han decidido que ellas no prestan el servicio y que lo van a prestar, se va a prestar privadamente. Realmente, en general, por razones económicas. Pero bueno, esa es la realidad que tenemos. Se han dejado de construir residencias públicas, en fin, hay toda una serie de factores que llevan a esta situación del 90% de residencias de gestión, 69% de gestión privada. Bien, pero ya que no presta el servicio, las administraciones tienen una segunda obligación a la que y a esta segunda no pueden renunciar, que es controlar que el servicio que se presta es de calidad. ¿Cómo se controla que el servicio que se presta es de calidad, que los mayores están bien cuidados? Pues básicamente a través de 3 grandes actuaciones. Primero, una normativa adecuada. En muchos puntos de España, las normativas son autonómicas, la normativa está completamente obsoleta. Por ejemplo, las ratios de personal son completamente insuficientes. Habría que incrementar muchísimo las ratios de personal para garantizar que los mayores están bien cuidados. Segunda gran actuación para garantizar esos cuidados correctos. El modelo, las inspecciones. En Andalucía hay 36 inspectores, bueno, datos de finales del 19, que son los últimos públicos cuando yo escribí el libro, 36 inspectores para controlar más de 600 centros. Es fácil de entender que aunque fuesen superhéroes y superheroínas, esos inspectores no podrían controlar correctamente las residencias que hay. Y también, y en esto no voy a profundizar ahora, pero sí luego si queréis, el modelo de inspección. España tiene un modelo de inspección que se fija en los procedimientos, no en los resultados, y hay otros modelos de inspección. Para mí el mejor de los que conozco es el de Alemania, que claramente se fija en los resultados y no tanto en el procedimiento. Fijarse en los resultados significa fijarse en cuál es la vida que lleva el residente en la residencia. Si está todo el día delante del televisor o está haciendo actividades que tengan que ver con sus intereses y con lo que, bueno, pues a él más sus hobbies o lo que le pueda interesar. He hablado de 3 factores del Estado ausente o de la administración ausente. La normativa, las inspecciones, la última son las sanciones. Hay, pues como con el código, como con tráfico, como con cualquier otro elemento en esta vida, hay gente que lo va a hacer bien, como comentaba antes, residencias donde no va a haber ningún problema, pero va a haber residencias que van a anteponer el lucro, van a anteponer ganar dinero a cualquier otra cuestión. Para eso tienen que estar las inspecciones y para eso tienen que estar las sanciones. Bueno, el régimen sancionador en España es completamente disparatado porque prevé unas sanciones teóricas de hasta 1 millón de euros, altísimas, pero luego en la práctica no se ponen jamás ese tipo de sanciones. Eso permite a las residencias decir que, pues eso, que fíjate que régimen, bueno, a las patronales, que el régimen sancionador de hasta 1 millón de euros, pero la realidad es que esas multas no se ponen. La realidad es la siguiente. Entre 2014 y 2019, 6 años, en toda España se impusieron 10 multas de más de 100.000 euros y ninguna llegó a los 300.000. Por lo tanto, tenemos ese régimen sancionador teórico altísimo y una realidad sancionadora completamente, que indica completamente lo contrario. En Andalucía, en el caso de Andalucía, los datos son de 5 años, porque yo pedí siempre los datos a través del portal de transparencia y cuando me los envió la Junta de Andalucía
tenían solo hasta el 2018, por lo tanto, de 2014 a 2018 sanciones firmes siempre, porque yo siempre contabilizo solo sanciones firmes por si, bueno, pues para que el procedimiento esté terminado. En esos 5 años, del 14 al 18, en toda Andalucía se pusieron 20 sanciones, 4 sanciones al año. Es obviamente una broma y demuestra que el régimen sancionador simplemente no se impone. Tengo ejemplos de diferentes sitios del Estado donde, por ejemplo, a alguien por no tener las gerocultoras que debería tener menos gerocultoras o no contar un médico durante las horas que marca la normativa autonómica, le imponen una multa, por ejemplo, de 6.000 euros. Bueno, esto es una broma, porque si tú te multan con 6.000 euros y te estás ahorrando el coste de una gerocultora, que entre el sueldo, la seguridad social y tal, puede irse a algo más de 20.000 euros, pues es que lo que te están haciendo es invitarte a incumplir la ley y no a cumplirla. Es como si alguien por robar un banco que se lleva 1 millón de euros le dijesen, ven para acá, te vamos a sancionar con 400.000 euros. Hombre, pues estás invitándole a seguir robando bancos, ¿no? Bien, pues esto ocurre con el régimen sancionador. Hay que cambiarlo y obviamente las sanciones tienen que ser claramente disuasorias, insisto, para quien incumple la ley. Para los que la cumplen, porque a veces las patronales dicen, no, es que se criminaliza al sector con las sanciones o con las inspecciones. No, mire, los que lo hagan bien van a ser los primeros interesados en que al infractor se le sancione correctamente, porque es la forma de diferenciar el grano de la paja, la forma de diferenciar los que lo hacen bien de quienes lo hacen mal. Y quienes lo hacen bien son los primeros interesados en que las inspecciones, o deberían serlo, y las sanciones sean las adecuadas. Y hasta aquí mi exposición inicial. Espero no haber sido demasiado atropellado. He querido dar todas las ideas posibles, sobre todo para abrir ahora el micrófono a vuestras preguntas y, bueno, y a vuestra disposición. Agradecido de nuevo